Los mundos interiores orbitan entre nosotros y nuestra estrella, ocultos por el resplandor del Sol y a menudo solo visibles al amanecer o al atardecer. Son Venus, la primera y más brillante estrella en el cielo nocturno, y Mercurio, que pasa ante el disco solar. Constituyen la mitad de los planetas rocosos del sistema solar, pero sabemos muy poco sobre ellos. A medida que vamos consiguiendo mejores imágenes de nuestros compañeros, surgen más preguntas que respuestas. Confines del espacio. Los mundos interiores. Esto es Mercurio, el planeta interior más cercano a nuestro Sol. Los días en Mercurio son más largos que sus años. Y tiene una órbita elíptica desde 47 millones de kilómetros en el punto más cercano hasta 70 millones de kilómetros. Mercurio es difícil de observar desde la Tierra debido a la luz del Sol y constituye un enigma de la evolución del sistema solar. Mercurio es un planeta extraño. El resto de los planetas rocosos tienen una relación parecida entre su tamaño y su densidad. Mercurio no sigue esa regla y es mucho más denso de lo que se esperaría por su tamaño. Eso no es normal, así que durante la formación de Mercurio ocurrió algo que desconocemos. Solo se han enviado 2 sondas a investigar el planeta, y solo una consiguió entrar en órbita. Mercurio es un destino difícil debido a su velocidad orbital y a la influencia gravitacional del Sol. Para nosotros, Mercurio es un planeta de extremos. Presenta temperaturas de entre 400 y 500 grados durante el día en la superficie, que es el equivalente de estar en el horno de una pizzería, aquí en la Tierra, y una temperatura de 175 grados bajo cero durante la noche. Mercurio gira alrededor del Sol cada 88 días en una típica órbita elíptica. En el momento de máxima aproximación a la Tierra está a 77 millones de kilómetros. Las primeras imágenes cercanas de Mercurio llegaron gracias a la sonda estadounidense Mariner 10 en 1974. La sonda no llevaba suficiente combustible para frenar y no fue posible situarla en órbita. En vez de eso, orbitó alrededor del Sol pasando en 3 ocasiones junto a Mercurio. Estas aproximaciones produjeron 2 observaciones interesantes. La primera es que Mercurio tiene un campo magnético similar al de la Tierra. Esto resulta inusual debido a la rotación extremadamente lenta del planeta. La segunda es que la superficie del planeta presenta una gran densidad de cráteres y muy poca actividad volcánica o de la corteza, 2 observaciones contradictorias con la existencia del campo magnético. La segunda y más reciente sonda es la Messenger, lanzada en 2004. La sonda sobrevoló en varias ocasiones la Tierra, Venus y Mercurio para ir frenando hasta la velocidad adecuada. Tardó 6 años y medio en llegar a Mercurio y entró en órbita en 2011. Debido a la corta distancia que separa al planeta de nuestra estrella central, la temperatura es muy elevada. Y cuando pretendemos sobrevolar Mercurio con un satélite, nos encontramos en una situación térmica muy especial, en la que llega mucho calor desde el propio planeta, que se comporta como un espejo térmico, y luego desde los lados llega el calor del Sol. Así que tenemos 2 fuentes de calor que podrían destruir un satélite normal. La misión Messenger de la NASA funciona realizando una órbita distante, porque, como ya hemos mencionado, la situación térmica recomienda alejarse del planeta.
En un año, la Messenger completó su misión principal, realizar un mapa de todo el globo con unas 100.000 imágenes. Como la sonda disponía aún de una reserva de combustible, la duración de la misión fue ampliada. Durante 10 años, la sonda Messenger ha estado enviando información y datos sobre el campo magnético de Mercurio, su magnetosfera, su atmósfera y el efecto del plasma del viento solar. La densidad de la atmósfera es tan tenue que es continuamente expulsada del planeta como una exosfera que presenta trazas de sodio, calcio y magnesio en una cola orientada hacia el lado opuesto del Sol. Las imágenes espectrográficas del material de la superficie provocan más preguntas sobre la elevada densidad metálica del planeta. Las observaciones no casan con las teorías vigentes sobre evolución planetaria, que tendrán que ser completamente revisadas. Otro detalle interesante se encuentra en las regiones de los polos norte y sur, donde la Messenger ha detectado la presencia de agua helada en el interior de cráteres en perpetua sombra, al igual que en nuestra Luna. En 2014 se hizo que la sonda volara mucho más cerca de la superficie, a solo 50 kilómetros. Desde ahí captó imágenes de mucha mayor resolución en busca de más detalles sobre la historia geológica del planeta. La sonda quedó sin asistencia para que continuara su descenso e impactara sobre la superficie. Sin embargo, tenía todavía suficiente reserva de combustible para 3 alteraciones de trayectoria, con el fin de ganar altura y alargar un poco su vida hasta 2015. En la actualidad, la Agencia Espacial Europea y la agencia japonesa JAXA desarrollan una tercera misión a Mercurio. La misión lleva el nombre de Bepi Colombo, por el matemático italiano Giuseppe Bepi Colombo, quien desarrolló la maniobra de asistencia gravitatoria para la NASA con la sonda Mariner 10. La misión consta de 2 sondas orbitales, el Mercury Planetary Orbiter de la Agencia Espacial Europea y el Mercury Magnetospheric Orbiter de Japón. Lo que quieren los científicos es intentar entender la naturaleza del planeta y qué material tiene en la superficie. Nos gustaría medir la temperatura y nos gustaría ver la interacción con el viento solar. Además, nos gustaría entender por qué Mercurio tiene un campo magnético que es como el producido por la dinamo terrestre. La sonda MMO japonesa se centrará en el entorno del campo magnético del planeta, mientras que la sonda europea se dedicará al estudio de la superficie. Al igual que las 2 sondas anteriores, la sonda Bepi Colombo usará a la Tierra y Venus para frenar su velocidad y acercarse más a la órbita de Mercurio. Esta trayectoria llevará 7 años aproximadamente. Será propulsada por energía eléctrica a partir de la energía solar y utilizará un motor convencional para desacelerar en el momento final de la inserción en órbita. La expectativa de vida de las sondas en el duro entorno orbital es de entre 1 y 2 años. Los 2 satélites están equipados con instrumentos avanzados, incluyendo un altímetro láser y un magnetómetro, espectrómetros de infrarrojo y ultravioleta, captación de imágenes de rayos X y cámaras estereoscópicas de alta resolución. La sonda Bepi Colombo ha sido diseñada para dar respuesta a preguntas concretas sobre este planeta. ¿Por qué es un planeta tan denso? ¿Cómo se formó? ¿Está tectónicamente activo? ¿Por qué no se ha identificado hierro en la superficie? ¿Cómo interactúa el campo magnético en ausencia de una ionosfera? ¿Cómo se genera el campo magnético?
Tenemos una teoría para entender cómo se forman los sistemas planetarios. La teoría se basaba en la explicación del sistema solar y estaba bien, funcionaba. Pero ahora que hemos descubierto nuevos planetas alrededor de otras estrellas de la galaxia, los exoplanetas no se ajustan a la teoría en absoluto. Así que hay algún error. Y los casos especiales, los que son difíciles de entender en detalle, como Mercurio, son muy útiles. Al investigar las respuestas a algunas de estas preguntas, la sonda Bepicolombo nos ayudará a entender cómo se formó el sistema solar hace 4.500 millones de años. Es la primera estrella que se ve por la noche y la más brillante. Es nuestro planeta hermano en algunos aspectos y el vecino planetario más cercano tanto en distancia como en tamaño. Sin embargo, Venus es difícil de alcanzar y cuando se llega allí se ve un mundo muy extraño. En los comienzos del sistema solar, Venus y la Tierra debieron ser muy similares, pero entonces algo ocurrió que les hizo tomar rutas evolutivas distintas. Venus es el único planeta del sistema solar que necesita más tiempo para girar sobre su propio eje del que necesita para girar alrededor del Sol. Debió producirse un cataclismo importante en la juventud del planeta cuando colisionó con otro objeto grande, lo que provocó que su rotación se detuviera. El problema es que sin la protección de la rotación, el planeta perdió agua, así que está completamente seco, lo que al final provocó este efecto invernadero desbocado que ha aumentado la temperatura hasta el nivel que vemos hoy. Una de las diferencias principales entre Venus y la Tierra es simplemente que Venus carece de campo magnético, así que la forma en que interactúa con el Sol es completamente diferente. Si queremos entender cómo Venus llegó a ser así o por qué Venus no tiene océanos, necesitamos entender la interacción entre el Sol y el propio planeta. La Unión Soviética y Estados Unidos enviaron sondas con cierto éxito. 3 sondas Mariner sobrevolaron el planeta en cortos intervalos, y las sondas soviéticas Venera penetraron en la atmósfera y llegaron a aterrizar, sobreviviendo durante algunos minutos. Consiguieron enviar a la Tierra unas imágenes asombrosas de su paisaje. La NASA envió 2 sondas más, la Pioneer Venus 1 y 2. La última depositó 5 pequeñas sondas en la superficie. Los soviéticos continuaron con su programa de sondas Venera, consiguiendo aterrizar 4 veces y mantener otras sondas en órbita. Otras 2 misiones Vega rusas depositaron sondas atmosféricas mientras orbitaban rumbo al cometa Halley. La atmósfera de Venus es increíblemente interesante porque es muy diferente de la atmósfera terrestre y nos gustaría entender qué provoca esas diferencias, porque eso nos ayudaría a entender el cambio climático en el planeta Tierra. Es una atmósfera muy densa con un 97% de dióxido de carbono y un efecto invernadero muy intenso. La temperatura en la superficie es de más de 450 grados centígrados y la presión atmosférica es de 92 bares, casi 100 veces mayor que en la Tierra. Es un entorno muy poco acogedor. Arriba, entre las nubes, a unos 100 kilómetros de la superficie, la velocidad del viento es muy alta. El viento circula a 300 kilómetros por hora y viaja alrededor de Venus en 4 o 5 días. Esa es una de las cosas que no entendemos. ¿Por qué en la superficie los vientos son muy suaves y a mayor altura son muy intensos? Es una atmósfera muy distinta a la de la Tierra. En 1989, la sonda Magallanes de la NASA fue lanzada desde la lanzadera espacial Atlantis en ruta hacia Venus, en una misión de 5 años para realizar un mapa completo con radar de su superficie. El radar consiguió penetrar la densa atmósfera y reveló el auténtico aspecto
venusiana para entrar en órbita. Un descubrimiento muy interesante en Venus fue el de un enorme remolino, una nube enorme situada sobre uno de los polos de Venus y que en cierto modo se asemejan a un huracán terrestre, pero se trata de un fenómeno estacionario que está siempre ahí. No entendemos cómo se ha formado, por qué está ahí, ni cómo podría evolucionar. Cuando llegamos a Venus hace 8 años, detectamos vientos de 300 kilómetros por hora, muy rápidos, pero ahora, varios años después, lo que vemos es que esos vientos han aumentado. Vemos vientos de 400 kilómetros por hora y no sabemos explicar cómo ha ocurrido eso. La ausencia de campo magnético en el planeta provoca más preguntas. Venus no tiene campo magnético, así que es básicamente una roca grande con su atmósfera, o más bien ionosfera, viajando por el espacio. El viento supersónico solar y el campo magnético interplanetario chocan contra Venus, pero no pueden penetrar en la ionosfera, así que las líneas de campo interplanetario se apilan ante Venus como coches en una carretera. El impacto del viento solar expulsa la atmósfera y forma una larga cola, como la de un cometa, que se extiende por el espacio. La sonda orbital Pioneer Venus fue la primera en explorar extensamente el lado nocturno, donde la atmósfera está escapando, y descubrió este fenómeno realmente misterioso que todavía no ha sido explicado realmente. Imaginemos que estamos volando de polo a polo por el lado nocturno. Estamos sintiendo el plasma a nuestro alrededor y de repente la ionosfera desaparece y luego vuelve a aparecer. Así es un agujero en la ionosfera, como un abismo en el cielo, un gran agujero donde la ionosfera está ausente. La sonda orbital Pioneer Venus tomó lecturas ahí dentro y vimos que contiene muy poco plasma y que hay un campo magnético. A partir de eso se ha sugerido que esto es esencialmente una estructura magnética fija en el lado nocturno. Esto es fundamentalmente lo que se pretendía estudiar con la Venus Express. Lo que vimos es una fuente intensa y sorprendente línea de campo magnético y trazas de plasma que demuestran que se trata de una estructura magnética. Una concentración de plasma magnético que se extiende ampliamente por el espacio como una cola y se prolonga a mucha más altura de lo que se podría esperar. Cuando la Venus Express se acercaba al fin de su misión, los científicos ejecutaron algunas arriesgadas maniobras de desaceleración para situarlo en una órbita más cercana al planeta y realizar mejores observaciones. Estas maniobras implican atrevidas inmersiones en la hostil atmósfera del planeta, a solo 130 kilómetros sobre la superficie. Para la desaceleración, queríamos usar la mayor superficie posible para maxificar la fricción. Pero eso también genera calor. Así que lo que hicimos fue entrar en la atmósfera en esta dirección, porque este lado de la sonda, que al principio iba conectado al cohete en el lanzamiento, era más capaz de soportar el estrés y el calor. También giramos los paneles, de modo que el lado con las células fotovoltaicas daba hacia atrás para maximizar la superficie, maximizar la fricción y obtener la mayor desaceleración posible. Descubrimos algo inesperado, y es que la presión se comportaba como ondas en la atmósfera. Esa estructura de ondas no estaba prevista, y el análisis de esos datos mantendrá ocupados a los científicos durante algún tiempo. La Venus Express llevaba un conjunto de 7 instrumentos, incluido magnetómetro, espectrómetro y varias cámaras, para estudiar los vientos atmosféricos y el entorno circundante del espacio. Después de los 2 años planificados de misión, la sonda estuvo activa 7 años más y solo recientemente fue dirigida a sumergirse en la atmósfera del planeta. Los japoneses han realizado el último intento de alcanzar Venus con la sonda Akatsuki.
Su objetivo es la captación de imágenes de las nubes y la superficie con cámaras de infrarrojos. También está centrada en la meteorología venusiana y busca confirmar la presencia de rayos y cualquier actividad volcánica actual. La sonda no consiguió entrar en órbita en el primer intento, y la JAXA confía en tener éxito dentro de poco cuando la órbita heliocéntrica de la sonda la devuelva a Venus. Hay muchos planes en marcha para volver a Venus. Varios grupos han estudiado incluso una misión tripulada. Uno de dichos estudios, realizado por la NASA, propuso el concepto de operaciones en Venus a gran altitud o HAVO. Se basaría en 2 naves en órbita en Venus. La primera no tripulada para la fase de descenso por la atmósfera y la segunda con la tripulación. Las naves se anclarían. La tripulación pasaría a la fase de descenso y procederían a abandonar la órbita. Una vez en la alta atmósfera se abriría el paracaídas para frenar el descenso, permitiendo desplegar un dirigible que se inflaría para transportar a la tripulación a Desde ahí arriba estudiarían el planeta. El viaje de regreso para la tripulación comenzaría con un lanzamiento a gran altura para regresar a órbita. Ahí conectarían con el módulo orbital. La tripulación y el equipo pasarían al módulo y luego emprenderían el regreso a la Tierra. Finalmente, podrían reunirse con una cápsula Orión para el regreso a la Tierra.